Nuevamente estamos juntos para continuar la lectura del libro del Apocalipsis. Vamos a continuar leyendo el capítulo 14 y vamos a terminar hoy el estudio del mensaje de los tres ángeles. Y vamos a intentar hacerlo más allá de los símbolos. Y lo que quiero que hablemos en esta mañana es acerca del culto verdadero, porque en el mensaje de los tres ángeles está presente el culto verdadero. Fijaros, el Evangelio eterno, la marca de la bestia, la adoración a la bestia, la adoración a la imagen de la bestia. Todas estas cosas están estrechamente relacionadas con la caída de Babilonia, la destrucción de la ciudad fortificada en la cual habitan los poderes antidivinos y en la cual cohabitan con los moradores de la tierra. ¿Cómo podemos distinguir entre un culto verdadero y un culto falso? ¿Cómo podemos distinguir entre el culto ofrecido al Dios verdadero y el culto ofrecido a un Dios falso? ¿Existe una diferencia? Cuando nosotros adoramos a Dios, ¿nos importa realmente el concepto que nosotros tenemos de la persona divina? ¿Creemos que adoramos al Dios verdadero? ¿Estamos seguros que adoramos al Dios verdadero? Para que nuestra adoración sea verdadera, para que nuestro culto sea verdadero, también es importante que lo hagamos a la persona correcta, al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo podemos distinguir el culto verdadero? Mirad, el mensaje al primer ángel nos da la clave. En el mensaje al primer ángel, acordaros, capítulo 14, versículos 6 y 7. Allí nos encontramos con tres verbos que están presentados en forma imperativa. Tres imperativos que nos van a dar la clave del culto verdadero. Estos imperativos son: temed, glorificad y adorad. Así que vamos a tratar de desgranar un poco, sin tomarnos demasiado tiempo, lo que significan estos tres imperativos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros recibimos de estos tres imperativos? El primero dijimos que era temed. Cuando nosotros hablamos de temor a Dios, tenemos que tener claro que el temor a Dios no es miedo, sino es respeto. Sí es cierto que cuando una persona está en la presencia de la divinidad, de la persona eterna, evidentemente está abrumada por el tremendo peso de la santidad de Dios en relación a la impiedad de mi persona, un ser finito y un ser pecador. Pero el concepto de temor es un concepto que, más allá del miedo, tiene que ver con el reconocimiento, con la soberanía del Dios verdadero, el reconocimiento de los derechos que tiene Dios sobre sus criaturas, porque Él es el creador. Por lo tanto, Él tiene derecho. Y esta es una prerrogativa divina. Él es el creador. Y así nos lo presenta el mensaje a los tres ángeles. Dios reclama porque Él es el que creó. Es muy interesante este concepto que se nos presenta aquí. Esa actitud de temer a Dios, de respetar a Dios, tiene que ver con mi vida espiritual, pero también tiene que ver con mi realidad sentimental. Yo tengo una relación con Dios. Y Dios quiere que mi relación con Él sea una relación entrañable, de la misma manera que un padre y un hijo se relacionan. Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él.
Por eso Él nos dice que es nuestro Padre. Y por eso Jesús, cuando enseñó a la gente a relacionarse con Dios, le dijo que se relacionara con su Padre y que lo llamara Padre, porque eso es lo que Dios quiere ser de nosotros. Dios tiene un derecho sobre nosotros. El temor tiene que ver también con la relación religiosa. Y esto es sumamente importante. Mirad, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento y quiero que busquemos un texto en el libro de Eclesiastés. Al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 13, están reflejadas estas palabras. El fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí nos encontramos la realidad religiosa de la que estábamos hablando, porque se nos habla de temor, de respeto reverente, de reconocimiento de la soberanía de Dios. Eso tiene que ver con la obediencia a la persona divina. Pero la segunda parte, quiero decir, el segundo de los imperativos es glorificad, la glorificación, el deber más elevado que parte de la propia realidad de la salvación. Nosotros encontramos en toda la palabra de Dios un llamamiento a la glorificación de la persona divina, del nombre de Dios. En el capítulo 6, versículo 20 de la primera carta de Corintios, encontramos un texto fabuloso acerca de la glorificación. Nosotros glorificamos a Dios en el momento que le estamos dando culto. Y hay muchos textos en la Biblia que nos hablan precisamente de esto. Vamos a buscar uno de ellos. Vamos a ir al Salmo número 26. Y vamos a leer allí, en el Salmo 26, el versículo 8. Fíjense la poesía de este salmo. Jehová, yo he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. Lo que significa es que yo glorifico el nombre de Dios cuando yo me acerco a la presencia divina, al lugar donde habita Dios. En ese lugar donde habita Dios, que puede ser la iglesia, que puede ser el lugar de reunión de los hijos. Como dijo Jesús, 2 o 3 que estén unidos en el nombre de Dios ya son iglesia, y yo me manifiesto en medio de ellos. Esa es la glorificación, y Dios quiere ser glorificado. El tercero de los imperativos es la adoración. Y la adoración es una prerrogativa exclusivamente divina. Y Dios lo dice muy claro, yo no comparto mi gloria. Yo soy Dios, no soy un hombre. Yo no soy un ser creado. Y entonces Dios exige ser adorado, porque Él es Dios. La adoración es una forma de vivir delante de Dios. La adoración es reverencia, es obediencia a la persona divina. Yo adoro a Dios cuando vivo de acuerdo a su voluntad. Es adhesión total al Cordero. El libro del Apocalipsis constantemente nos está dirigiendo a la persona de nuestro Señor Jesús. El pueblo verdadero de Dios está unido a la persona de nuestro Señor Jesús. Encontramos varios textos en el libro del Apocalipsis que hacen un llamado a adorar a la persona del Señor Jesús, al Cordero. Adorar a Dios es también vivir el tiempo escatológico, y esto es muy llamativo. ¿Y por qué motivo es llamativo?
porque hoy es el tiempo escatológico. Nosotros somos aquellos que han alcanzado el fin de los tiempos. Tú y yo, querido amigo, tú y yo, querida amiga, no podemos abstraernos a esta realidad. En medio de esta situación mundial tan penosa, la pandemia del COVID-19, tú y yo estamos sufriendo las plagas que fueron profetizadas hace tanto y tanto tiempo. ¿Definitiva? No, no lo creo. Pero escatológica sí. Y esto lo tenemos que tener claro, tú y yo. Lo tenemos que tener muy claro. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué clase de culto tú le estás dando a Dios? ¿Crees que debes modificar cosas en tu conducta, en tu vida, en tu forma de adorar a Dios, en la religión que tú practicas? Yo te propongo que medites muy profundamente sobre este tema, que pongas tu vida en las manos del Señor y que sigas profundizando el mensaje del Apocalipsis, un mensaje de salvación, para que puedas conocer la verdad de Dios más allá de los símbolos. Que el Señor te bendiga.